El día que cumplí 16 años, mi madre me sentó en la mesa de la cocina y me explicó cómo funcionaba el dinero en nuestra familia. No fue la conversación que yo esperaba. No fue sobre ahorrar. No fue sobre el futuro. Fue sobre deuda. La mía. Me dijo que mi nacimiento había costado 11,000 pesos. Que mi cuarto costaba 800 pesos al mes en servicios y mantenimiento. Que mi comida, mi ropa, mi escuela, todo estaba en una hoja de cálculo que ella había estado llevando desde el día en que llegué a casa del hospital. Cuando te cases y te vayas, dijo, con la voz tranquila de una contadora leyendo números, tu esposo puede saldar el balance. O puedes seguir viviendo aquí y contribuyendo a la familia. Luego puso la hoja frente a mí. 34 páginas. Con fecha. Con suma total al final. Y esperó. Yo tenía 16 años. Así que firmé. Lo que hice 9 años después, la noche que mi esposo leyó ese documento por primera vez, cambió todo lo que creía sobre lo que se le permite hacer a una familia. Si alguna vez te hicieron sentir que debías tu existencia a alguien, esta historia es para ti. Suscríbete ahora mismo. Aquí cada semana hay historias de personas que finalmente entienden que el amor no viene con balance pendiente. Toca la campanita para no perderte la próxima. Y si quieres apoyar este canal, puedes enviar una donación ahora mismo a través de Superchat. Cualquier cantidad me dice que estas historias importan. Leo cada mensaje personalmente. Mi nombre es Valentina Soto. Tengo 25 años. Y fui a vivir con mi madre a los 3 meses de edad. Mi padre biológico era un hombre llamado Rodrigo, una historia corta que mi madre contaba aún más corta. Se fue antes de que pudieras caminar. Punto. Mi madre, Beatriz Soto, tenía 24 años cuando nací. Trabajaba en el área de nómina de una empresa de distribución en Monterrey. Y manejaba nuestras finanzas con la precisión de alguien que pasa el día procesando números de otras personas. El departamento era pequeño y limpio y exactamente funcional. 2 recámaras. Una sala. Una cocina donde todo tenía un lugar asignado, incluyendo yo. Mi lugar era rendirle cuentas. Mis calificaciones iban en la refrigeradora no como orgullo sino como evidencia de retorno de inversión. Mis actividades extraescolares fueron evaluadas en función de su utilidad, música descartada, matemáticas aprobadas. Cuando quería algo, había un proceso. Solicitud verbal. Justificación por escrito. Decisión de mamá. La mayoría de las solicitudes eran denegadas. Las que eran aprobadas venían con condiciones. A los 14, empecé a trabajar los fines de semana en la tienda de papelería de mi tía. Pensé que lo hacía por experiencia. Luego vi mi primer cheque ir directo a la cuenta de mi madre. Para la familia, dijo ella. Para la familia significaba para el balance pendiente. Solo que yo no sabía todavía que había un balance el día de mi cumpleaños número 16. Mi madre llegó a casa del trabajo con una carpeta gris. Gruesa. Con pestañas. La puso en la mesa de la cocina junto a mi pastel de cumpleaños, que era de vainilla porque a mí me gustaba el chocolate pero a ella le gustaba la vainilla. Le dije gracias. Dijo que primero necesitábamos hablar. Y me sentó y abrió la carpeta. La primera página tenía mi nombre en la parte superior. Valentina Esperanza Soto. Fecha de nacimiento, 14 de marzo. Balance acumulado. Me tomó varios segundos entender qué estaba mirando. Luego más segundos entender por qué. Había filas. Fecha. Descripción. Monto. La primera entrada era de la semana en que nací. Hospital. Parto. Recuperación. 11,200 pesos. Luego fila por fila, mes por mes, año por año. Pañales. Fórmula. Guardería. Ropa de temporada, enumerada por artículo. Útiles escolares, y por año y por asignatura. Mi primera visita al dentista. La segunda. La tercera. Una cirugía de amígdalas cuando tenía 6 años que había olvidado completamente.
La cuota de inscripción de la primaria. Los uniformes. El libro de texto de cuarto grado que perdí y costó 180 pesos reponer. Los 180 pesos estaban ahí. Con fecha. Con nota al margen. Artículo de reemplazo por pérdida. 16 años. 34 páginas. Y al final, una suma total que hizo que el pastel de vainilla pareciera un chiste. Mi madre leyó mi cara. No es un castigo, dijo tranquilamente. Es transparencia. Mereces saber lo que ha costado criarte. Luego me explicó las dos opciones. Cuando me fuera, con un esposo, con una carrera, con lo que fuera, él o yo podíamos saldar el balance. O podía quedarme contribuyendo financieramente a la casa hasta que la deuda estuviera pagada. La mayoría de los padres no te dicen esto, añadió. Yo prefiero la honestidad. Puso una pluma sobre la carpeta. Y me preguntó si tenía preguntas. Tenía 16 años. No sabía qué preguntas hacer. Firmé en la línea que señalaba. Y mi pastel de cumpleaños se comió frío mientras revisaba las pestañas de una deuda de 34 páginas. Con mi nombre arriba, los años entre los 16 y los 25 son los que la gente llama formadores. Para mí fueron contables. A los 17, conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería. 60 de mi cheque iba a la cuenta de mi madre. Contribución familiar, lo llamaba. Abono al balance, lo registraba. A los 18, cuando mis compañeras de clase hablaban de universidades, yo hice la solicitud de ingreso que tenía sentido económico y que quedaba a 20 minutos de casa. No porque no pudiera ir más lejos. Porque irme significaba activar el balance completo. Estudié administración. Porque era práctica. No porque me apasionara. La pasión es un lujo que no cabía en la hoja de cálculo. A los 20, conocí a Emilio Vargas en una clase de estadística. Era callado de la manera correcta, el tipo de callado que escucha en lugar del que simplemente no tiene nada que decir. Estudiaba ingeniería industrial. Trabajaba los fines de semana en el negocio de fontanería de su padre. La primera vez que lo invité a casa, mi madre lo evaluó con la misma metodología que usaba para todo. Preguntó sus ingresos proyectados. Su situación familiar. Sus planes a 5 años. Emilio respondió todo sin intimidarse, porque no entendía que era una auditoría. Después de que se fue, mi madre hizo una anotación en la carpeta. Yo lo vi desde el pasillo. No pregunté qué escribió. Ya sabía. A los 22, Emilio me propuso matrimonio. Era un viernes en el parque donde almorzábamos cuando el semestre era amable. Un anillo sencillo, el mejor que podía costear, con una piedra azul que dijo que le recordaba mis ojos cuando argumento algo que sé que tengo razón. Dije que sí antes de que terminara la oración. Luego manejé a casa y le dije a mi madre. Y ella abrió la carpeta. Y dijo que teníamos que hablar sobre el balance esa noche, en el carro afuera de mi casa antes de despedirnos, le dije a Emilio sobre la carpeta. No todo. Solo lo suficiente para ver cómo aterrizaba. Él escuchó sin interrumpir, a que es una de sus pocas virtudes absolutas. Cuando terminé, estuvo callado por 30 segundos. Luego preguntó cuánto. Le dije el número. Silencio distinto. ¿Cuánto tienes tú? Le dije. Otro silencio. Val, lo que me estás describiendo no es una familia. Es una empresa. Le dije que era complicado. Dijo que lo entendía. Pero que antes de que habláramos de fechas, quería ver el documento. No porque no confiara en mí. Porque quería entender con qué estábamos tratando. Me tomó 2 semanas conseguirle una copia. No porque mi madre se negara. Porque me tomó 2 semanas reunir el valor. Cuando finalmente leyó las 34 páginas, estábamos sentados en la mesa de la cocina de sus padres un domingo por la tarde. Doña Carmen estaba haciendo tortillas en el fogón. Don Aurelio leía el periódico en la sala. Y Emilio leyó cada página con la atención que le da a un plano hidráulico. Cuando terminó, puso la carpeta plana sobre la mesa.
Se limpió los lentes. Y dijo tranquilamente a nadie en particular: «Esto no es una deuda. Esto es extorsión con recibos». Doña Carmen se giró desde el fogón. El periódico de don Aurelio bajó 1 centímetro. Y yo entendí que acababa de entrar a mi primera familia real. Necesito decirte sobre la familia Vargas porque sin ellos esta historia termina diferente. Don Aurelio tiene 58 años. Ha reparado las tuberías de medio Monterrey durante 35. El tipo de hombre que llega a las emergencias de plomería de los vecinos sin que nadie se lo pida. Porque tiene las herramientas y porque así es él. Doña Carmen enseñó primaria durante 28 años. Tiene las manos de alguien que ha cortado papel y masa y flores de jardín durante toda su vida. Y una voz que nunca levanta pero que siempre se escucha. Tienen 3 hijos, Emilio en el medio, y una casa que huele a sofrito y ropa recién lavada. La primera vez que llegué a cenar, doña Carmen me puso un plato como si hubiera esperado que llegara. No me preguntó mis planes a 5 años. Me preguntó si me gustaba la crema en los frijoles. La respuesta era sí. Me puso extra sin hacer un show de ello. Eso es todo. Esa es la escena entera. Pero la cargué durante semanas porque nunca nadie me había puesto extra sin que yo lo justificara primero. Después de que Emilio les explicó la situación, don Aurelio fue el primero en hablar. No hacia mí. Hacia Emilio. ¿Y qué vas a hacer? Emilio dijo que todavía estaban calculando. Don Aurelio dobló el periódico. Las deudas que no son deudas no se pagan. Se disputan o se ignoran. Luego volvió al periódico. No fue consejo dramático. Fue geometría. Y doña Carmen me pasó más tortillas. Emilio era ingeniero. Los ingenieros verifican las estructuras antes de confiar en ellas. La semana siguiente hizo lo que yo nunca había pensado hacer. Se sentó con la carpeta y la calculadora y verificó el trabajo. Le tomó 2 noches. Me llamó el segundo miércoles a las 11 de la noche. Val. ¿Estás despierta? Dije que sí. Tu mamá cometió errores. Primero pensé que quería decir errores morales. Pero Emilio es ingeniero. Quería decir errores matemáticos. Había cobrado la misma visita al médico 2 veces, con fechas diferentes. Había inflado el costo del uniforme escolar de 6º grado un 40 sobre el precio de catálogo del año en cuestión. El libro de texto que perdí en 4º grado. Lo había cobrado en la hoja de cálculo y también había cargado el reemplazo, sin eliminar el original. Había una entrada de 3,500 pesos para ropa de temporada, año 8 que no correspondía a ningún recibo que yo pudiera recordar. Y había sumado el total incorrectamente en 2 pestañas diferentes, en su propio favor ambas veces. Cuando terminó de tabular los errores documentable, el total estaba inflado en casi 18,000 pesos. Lo miré a través del teléfono con el silencio necesario para recalibrar. ¿La conoces bien a tu mamá?, preguntó finalmente. Le dije que 25 años. ¿Crees que fue un accidente? Y esa fue la pregunta que me tuvo despierta hasta las 4 de la mañana. No porque no supiera la respuesta, sino porque saber la respuesta cambiaba todo lo que pensaba de los 25 años anteriores. Emilio y yo no éramos personas de abogados. Nuestros padres tampoco. Pero don Aurelio tenía un cliente, 20 años reparando sus baños, que resultó ser abogado de familia. El licenciado Guerrero. Un hombre de 60 años con manos de maestro de escuela y voz de locutor de radio. Que me cobró nada porque era a favor del fontanero, lo cual me pareció la transacción más honesta que había visto en mi vida. Le mostré la carpeta. La leyó. No cambió la expresión una sola vez. Cuando terminó, la cerró, la puso sobre su escritorio y me habló directamente. Lo que tienes aquí es lo que se llama deuda por servicios parentals. Y debo ser honesto contigo, es el tipo de cosa que existe en las sombras de la ley porque nadie debería tener que litigarla. Luego fue más específico. Un padre o madre no puede legalmente cobrarle a un hijo menor de edad por los costos básicos de crianza. Eso es obligación legal. No préstamo.
El documento que yo había firmado a los 16 no tenía valor jurídico por esa sola razón. Era un contrato que un menor no podía celebrar válidamente. Pero, si yo voluntariamente había pagado hacia ese balance siendo adulta, a partir de los 18, esos pagos sí podían ser considerados contribuciones voluntarias o préstamos informales según el contexto. La pregunta es, dijo, ¿quieres recuperar lo que pagaste siendo mayor de edad? ¿O quieres simplemente no pagar lo que queda? Le dije que quería pensar. Bien, dijo. Pero mientras piensas, deja de pagar. El reloj no puede correr si estás disputando la deuda. Salimos de esa oficina con el sol de las 5 de la tarde en la cara y un mapa que no habíamos tenido esa mañana. Emilio tomó mi mano. No dijo nada. Que era todo lo correcto. Hay una noche que no le he contado a nadie completa. Una semana antes de que Emilio y yo tuviéramos la conversación final con mi madre. Fui sola. No para confrontar. Para mirar. Llegué a la hora en que siempre había llegado, con las llaves que todavía eran mías, a un departamento que todavía olía a los mismos 25 años. Mi madre estaba en la mesa de la cocina. Sola. Con la carpeta abierta. Estaba actualizándola. La fecha de ese día. Una descripción. Un monto. Escribía con la letra pequeña y precisa de alguien acostumbrada a llenar columnas angostas. No me escuchó entrar. Me quedé en el umbral de la cocina por 30 segundos viendo a mi madre actualizar la contabilidad de mi vida. Y sentí algo que todavía no sé cómo nombrar. No era odio. El odio se siente caliente. Esto era frío y alto y muy quieto. Como mirar una foto de algo que no entiendes y de repente entenderlo. Vi a una mujer que genuinamente, hasta la médula, creía que lo que estaba haciendo era correcto. No maliciosa. No enferma. Solo profundamente, arquitectónicamente, equivocada. Alguien le había enseñado que el amor era una transacción. Y ella me lo había enseñado a mí. Y yo había estado a punto de enseñárselo a los hijos que iba a tener con Emilio. El ciclo se detiene aquí. La pensé completa en el umbral de esa cocina. Con la carpeta y la pluma y la letra pequeña. Y luego di un paso atrás, callada, y me fui. Sin decir nada. Porque no había llegado para decir nada. Había llegado para ver. Y había visto. La conversación final fue un sábado. Emilio fue conmigo porque insistí en que viniera, y porque me lo dijo antes de que pudiera insistir. No estás haciendo esto sola. Así que fuimos juntos. Mi madre abrió la puerta y evaluó la situación en 3 segundos, Emilio, mi cara, la ausencia de propósito social, y dio un paso atrás. Entramos. Nos sentamos en la sala, que es el cuarto donde ella recibe a las visitas que requieren formalidad. Ella se sentó frente a nosotros. Puso la carpeta en la mesa de café. Porque siempre lo ponía en la mesa. Supongo que vienen a hablar del balance antes de la boda, dijo, completamente tranquila. Completamente segura. Le dije que veníamos a hablar del balance para siempre. Una pequeña pausa. Luego Emilio habló, y lo hizo de la manera en que habla cuando ha preparado lo que va a decir. Calmado. Específico. Sin acusación. Le explicó que había revisado la carpeta. Le dijo que había encontrado 14 discrepancias documentables. Le dijo que el total inflado era de casi 18,000 pesos. Le dijo que había consultado con un abogado. Y luego, sin bajar la voz un decibel, le dijo que los costos de crianza de un menor no constituyen deuda legal bajo ninguna ley que él hubiera podido encontrar. Mi madre escuchó todo esto con una cara que no cambió. Lo cual era más aterrador que cualquier reacción. Cuando Emilio terminó, ella lo miró directamente. Y luego me miró a mí. Así que no vas a pagar. No fue una pregunta. Fue una ecuación resuelta. Dije que no. Y supongo que tampoco vas a seguir viviendo aquí. Dije que Emilio y yo habíamos encontrado un departamento. Ella asintió. Y aquí está la parte que me tomó tiempo procesar. No gritó. No lloró. No suplicó.
Solo dijo, con la voz de una mujer cerrando un expediente. Está bien. Ya sabía que esta conversación llegaría. Y luego, lo que nunca esperé. Abrió la carpeta. Pasó a la última página. Y puso la pluma sobre la mesa. Firma aquí para confirmar que estás renunciando a tu derecho de reclamar cualquier herencia del patrimonio familiar, en compensación por el balance no saldado. Había preparado un documento. Emilio lo tomó antes de que yo pudiera tocarlo. Lo leyó despacio. Luego lo dobló y lo metió en su bolsillo. Esto va al licenciado Guerrero antes de que alguien firme algo, dijo. Mi madre lo miró con la mirada que me había dado a mí durante 25 años. La mirada de evaluación. Y esta vez no encontró lo que buscaba. El licenciado Guerrero leyó el documento el lunes. Y usó una palabra que Emilio tuvo que explicarme. Coerción. Obtener una firma bajo presión económica o familiar, especialmente en el contexto de una deuda cuestionable, tenía sus propios problemas legales. No era automáticamente inválido, pero tampoco era automáticamente ejecutable. Y el contexto importaba mucho. Una madre presentando un documento de renuncia a herencia el mismo día que su hija le dice que no pagará una deuda de crianza cuestionable, eso era el contexto que cualquier juez encontraría interesante. No lo firmé. Emilio tampoco lo firmó a mi nombre. El licenciado Guerrero redactó una carta, breve y profesional, informando a mi madre que el balance estaba siendo disputado formalmente y que cualquier acción adicional respecto a herencias o patrimonio sería respondida legalmente. Mi madre no respondió la carta. Lo cual, dijo el licenciado, era en realidad la respuesta más conveniente para nosotros. Una persona que no responde a una disputa formal está registrando su posición por defecto. Y su posición por defecto nos convenía. Nos casamos en primavera. En el jardín de la casa de los Vargas, porque doña Carmen insistió y nadie puede resistir la insistencia de doña Carmen cuando viene con tortillas. 40 personas. Luces de papel. Mesas con manteles de colores. La paella que don Aurelio cocinó durante 2 días como si fuera su tesis doctoral. Emilio lloró en el momento equivocado, cuando el juez civil dijo para siempre. Y luego se avergonzó de ello y lo compensó siendo extremadamente estoico durante la sesión de fotos. Mi madre vino. No la invité. Doña Carmen sí. Porque doña Carmen creía que el amor y los límites no son mutuamente excluyentes. Y que una mujer que llega a la boda de su hija a la que no invitaron merece al menos una silla y un plato. Mi madre llegó con un vestido beige y una expresión que no era alegría ni duelo, sino algo neutro y evaluador. Se sentó en el lado de la familia de la novia. Que contaba, en total, 4 personas incluyendo mi tía y 2 primos que no habían visto la carpeta. Del lado de la familia del novio, 36 personas. 3 generaciones de Vargas haciendo ruido suficiente para 2 bodas. Doña Carmen sentó a mi madre junto a la abuela Amparito que tiene 83 años y sordera selectiva. Es posible que haya sido intencional. Durante el brindis, don Aurelio dijo algo que voy a guardar por el resto de mi vida. Las familias que se forman por elección son las más honestas. Nadie llegó aquí por accidente. Todos eligieron estar en este jardín. Y eso vale más que cualquier apellido. Miré a mi madre mientras él hablaba. Tenía los ojos en su copa. Y no pude saber si lo escuchó. Y esa noche, por primera vez, me di cuenta de que ya no necesitaba saberlo. El primer año de casados ocurrió en un departamento de 2 cuartos en la colonia San Jerónimo. Segundo piso. Ventana que daba al parque. Un casero que nunca estaba cuando se rompía algo y siempre estaba cuando llegaba el cheque de la renta. Aprendimos las cosas que solo aprendes viviendo con alguien. Que Emilio necesita 20 minutos de silencio después del trabajo antes de poder hablar de cualquier cosa. Que yo proceso las emociones hablando y que eso choca con sus 20 minutos de silencio de maneras que tuvimos que negociar. Que los dos olvidamos poner el azúcar de regreso en el mismo lugar y que eso es sorprendentemente fuente de fricción. Que el amor en la práctica no se parece nada al amor en teoría y que es mejor de ambas formas. Mi madre me llamó 3 veces ese primer año.
la primera, en Navidad, para saber si íbamos a ir a cenar. Dije que teníamos planes con los Vargas. Preguntó si íbamos a ir después. Dije que tal vez pasaríamos. Pasamos 45 minutos el 26 de diciembre. Ella sirvió café y galletas que yo reconocí de la caja de la tienda, que nunca había comprado nada distinto. Hablamos del clima y del trabajo. No mencionó la carpeta. No la mencioné yo. La segunda llamada fue en febrero. Su calentador de agua había fallado. Necesitaba saber si Emilio podía recomendarle a alguien. Él le envió el número de su cuñado, que hace trabajo de plomería. Le cobró el precio justo. Mi madre lo pagó sin negociar, que para ella es casi un signo de aprecio. La tercera llamada fue en mayo. Sin pretexto. Solo llamó. Y cuando contesté, hubo una pausa más larga de lo normal. Y luego: ¿cómo estás? Sin agenda aparente. Sin gestión de balance. Solo la pregunta. La respondí honestamente, bien, ocupada, contenta. Y ella dijo, brevemente y sin adorno, que se alegraba. Y colgamos. Y me quedé mirando el teléfono un momento. Emilio me miró desde el sofá. ¿Qué fue eso? No sé, dije. Algo diferente. 8 meses después de la boda, mi madre me llamó para pedir ayuda con una mudanza pequeña. Se estaba cambiando a un departamento más chico. El casero había subido la renta y la pensión de su trabajo no la cubría cómodamente. Fui un sábado con Emilio y 2 cajas de pizza. Y pasamos el día cargando muebles y tomando decisiones sobre qué se quedaba y qué se iba. Mi madre tiene el instinto del guardador. Cajas de zapatos llenas de documentos. Revistas de hace 20 años. Recibos de servicios de 1998. Pasamos horas haciendo el tri que hace a la gente nunca querer mudarse. Al fondo del closet de su cuarto, detrás de un par de botas de invierno que no había usado en 10 años, encontré una caja de cartón sin etiqueta. Le pregunté si la abría para ver qué tenía. Asintió desde el pasillo donde estaba envolviendo platos. La abrí. Y me quedé inmóvil. Era una caja de recuerdos. No documentos de deuda. No hoja de cálculo. Fotos. Yo recién nacida. Roja y apretada como un puño. Con mi madre sosteniéndome con las 2 manos como si fuera lo más frágil que había tocado. Yo a los 2 años dormida en el sillón de la sala con un libro de imágenes en el pecho. Mi primer día de escuela, uniforme demasiado grande, sonrisa demasiado grande. Mi madre detrás de mí con una expresión que nunca le había visto en vivo. Orgullo. Limpio. Sin agenda. Solo orgullo. El programa de mi recital de música de 3er grado, que yo recordaba que ella no había asistido. El programa estaba en la caja. Lo que significaba que alguien lo había guardado. Mi diploma de preparatoria en su tubo de cartón. Mi credencial de universitaria de primer semestre. Un dibujo que yo había hecho cuando tenía 4 años de mi mamá y yo, en crayón naranja, que ella también había descartado cuando era la actividad extraescolar de arte. Todo estaba en esa caja. Cada fragmento de evidencia de que existí. Guardado. Con cuidado. En silencio. Me senté en el piso del closet con la caja en el regazo. Y tuve que procesar algo que nadie me había preparado para procesar. Que una persona puede amarte, genuinamente amarte, y todavía hacerte daño de maneras estructurales y sistémicas. Que el amor y el error no se excluyen mutuamente. Que la carpeta y la caja de fotos existían en el mismo closet. Ambas reales. Ambas de la misma mujer. Emilio me encontró ahí 20 minutos después. Se sentó en el piso a mi lado sin preguntar. Le mostré la foto de mi primer día de escuela. Él la sostuvo un momento. Definitivamente tiene su nariz, dijo. Y algo en mi pecho hizo algo complicado. Mi madre entró al cuarto 10 minutos después buscando un marcador para etiquetar cajas. Y me encontró en el piso con su caja de recuerdos. Se detuvo.
Y su cara hizo algo que yo había visto solo en la foto del primer día de escuela. Esa vulnerabilidad sin filtro. La de alguien que no sabe si lo que está viendo es una invasión o un permiso. Le pregunté, directa porque es la única manera que sé, por qué tenía esto guardado. Larga pausa. Fue al closet del pasillo y regresó con 2 sillas de madera que habían sido del comedor de la abuela. Se sentó. Me pasó la otra silla. Y habló. No con la voz de la hoja de cálculo. Con la voz que yo solo había escuchado esa vez en mayo por el teléfono. Algo diferente. Me dijo que su madre, mi abuela Rosario, había muerto cuando ella tenía 19 años. Lo que yo no sabía porque casi no la mencionaba. Y que su padre, al que conocí solo 2 veces antes de que él muriera, había sido el tipo de hombre que no creía que criar hijos tuviera costos. Que los costos eran cosa de la mujer. Que la mujer administraba el hogar y si el hogar fallaba era porque la mujer había fallado. Que a mi abuela Rosario le faltaron recursos toda su vida adulta porque mi bisabuelo nunca los discutió con ella, y porque no discutirlos era la manera en que él mantenía el control. Cuando te tuve, dijo, mirando sus manos, tenía 24 años y no tenía a nadie. Y me prometí que iba a llevar las cuentas. Que iba a saber exactamente qué costaba todo. Que nunca me iban a sorprender. Pausa. Y supongo que confundí llevar las cuentas con cobrarte. Era la cosa más honesta que le había escuchado decir. No me pedía perdón. No exactamente. Pero era el primer mapa que me daba de la máquina que la había construido. Y porque soy la hija de mi madre, hice lo que hago con los mapas. Los estudié. ¿Y la herencia?, pregunté. El documento que trajiste a la conversación de la boda. Otra pausa. Quería proteger lo poco que tengo. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso te ibas y nunca regresabas y alguien pudiera reclamarlo después. Y ahí estaba el mecanismo completo. No era extorsión en el sentido de que gozara con ello. Era miedo. El mismo miedo que la hizo llevar la carpeta. El miedo de quedarse sin nada. El miedo de que el amor se fuera y no hubiera nada que la anclara. Me quedé en esa silla un momento largo. Mamá. El amor no funciona como una deuda. No porque seas mala persona. Sino porque no puede. Las deudas se pagan y se terminan. Yo no me voy a terminar. No dijo nada. Pero sus manos, que habían estado cruzadas sobre su regazo todo el tiempo, se soltaron. Un pequeño movimiento. Apenas perceptible. Pero yo lo vi. El departamento de mi madre en su nueva colonia queda a 12 minutos del nuestro. Lo sé porque lo cronometré el primer día que fui a ayudarla con los últimos cajones. Emilio llevó su caja de herramientas, que es su manera de decir que está comprometido con algo. Colgamos cuadros. Reparamos el cajón de la cocina que no cerraba bien desde la administración anterior. Instalamos una nueva alcachofa de ducha porque la anterior solo tenía un modo que Emilio describió como tortura medieval. Mi madre hizo café. Lo sirvió sin preguntar si queríamos. Y sin cobrar el costo de los granos. Una vez a la semana, generalmente los miércoles, voy a verla. A veces llevo comida del trabajo. A veces no llevo nada. Hablamos de cosas ordinarias, su telenovela favorita, las noticias, el vecino de arriba que camina con demasiado entusiasmo. Nunca hablamos de la carpeta. El licenciado Guerrero tiene los documentos. Hay un proceso legal suspendido que puede activarse si es necesario. Pero no ha sido necesario. Y creo, aunque puede estar equivocada, que no lo será. Porque algo cambió en esa mudanza. No el daño. El daño es el daño y tardará lo que tarde. Sino la dirección. Mi madre aprendió, o está aprendiendo, que el amor no se ancla con deuda. Se ancla con presencia. Y yo le estoy dando presencia. No porque se lo deba. Porque lo elijo. Esa diferencia, entre lo que debes y lo que eliges, es toda la distancia entre la familia en la que crecí y la familia que estoy construyendo. Los domingos en la casa de los Vargas son un evento. No una obligación. Un evento.
Doña Carmen cocina como si esperara el doble de la gente que viene. Lo cual, dependiendo del domingo, puede ser verdad. Don Aurelio siempre encuentra un proyecto para después de comer. Siempre hay una tubería que evaluar, una puerta que ajustar, algo que requiere ser examinado. Y me incluye en el examen. Val, ven a ver esto, dice, y me enseña cómo funciona una válvula de alivio de presión o por qué las tuberías de cobre son mejores que el PVC para ciertos usos. No porque piense que voy a convertirme en plomera, sino porque le parece natural que la gente sepa cómo funcionan las cosas que los rodean. La primera vez que me preguntó mi opinión sobre si valía la pena reparar una bomba vieja o comprar una nueva, y escuchó mi respuesta y luego explicó por qué yo tenía razón en una cosa y equivocada en otra. Me tomó un momento entender qué estaba pasando. Que me estaba tratando como alguien cuya perspectiva importaba. Sin cobrarme. Sin balance pendiente. Solo porque era la persona en el cuarto. Los Vargas son la primera familia donde he visto el amor funcionando como infraestructura. No como espectáculo. No como transacción. Como la red de tuberías de una casa bien construida, invisible cuando funciona, obvia solo cuando falta. Una tarde de domingo, después de que todos se habían ido y solo quedábamos Emilio y yo ayudando a su mamá a guardar, doña Carmen me tomó la mano sin aviso. No para decir algo grande. Solo para decirlo. Eres buena para él. Y él es bueno para ti. Y eso es todo lo que una suegra necesita saber. Me quedé con eso mucho tiempo. Eso es todo lo que una suegra necesita saber. Sin hoja de cálculo. Sin evaluación de planes a 5 años. Solo la observación más simple del mundo, que dos personas son buenas la una para la otra, y que eso es suficiente un martes a las 12:40 de la madrugada. 3 meses después de la mudanza de mi madre, mi teléfono sonó. Número de ella. El corazón tiene su propio protocolo de emergencia. Contesté en el segundo timbre. Su voz estaba bien. Físicamente bien. Pero pequeña de una manera que nunca le había escuchado. Valentina. No puedo dormir. ¿Puedo llamarte cuando no puedo dormir? Me quedé sentada un momento en la oscuridad con el teléfono. Emilio se movió a mi lado, despertando sin despertarse completamente, la mano encontrando mi brazo en la oscuridad. ¿Todo bien?, murmuró. Sí, dije. Y luego a mi madre, sí, mamá. Puedes llamarme. Hablamos 40 minutos sobre nada en particular. El edificio nuevo tiene paredes delgadas y el vecino de arriba tiene insomnio también. El café de la nueva panadería de la esquina es mejor que el de la tienda pero más caro. La telenovela tiene un giro que ella no vio venir y sospecha que tampoco lo vieron los guionistas. Nada importante. Todo importante. Cuando colgué, Emilio estaba medio despierto todavía. ¿Quién era? Mi mamá. Pausa. ¿Está bien? Creo que sí. Creo que está aprendiendo. Emilio se acomodó de vuelta. Bien, dijo. Y se quedó dormido en 30 segundos como hacen las personas que tienen la conciencia limpia. Yo me quedé despierta un poco más. Pensando en paredes delgadas y vecinos con insomnio y cuántas cosas aprende una persona a los 50 cuando alguien finalmente le enseña que puede pedir compañía sin cobrarla. El 1 diciembre que pasamos como familia, todos juntos, no fue una planeación. Fue una acumulación. Don Aurelio dijo que iba a hacer pozole el 24. Doña Carmen dijo que ella se encargaba del ponche y de los tamales. Los hermanos de Emilio dijeron que llevaban los postres, que en la práctica significaba que la abuela Amparito haría el buñuelo y el resto llevaría lo que encontraran en el camino. Y doña Carmen, en la llamada de los miércoles, simplemente dijo: «Dile a tu mamá que venga el 24». Sin drama. Sin protocolo. Solo la invitación más directa que puede existir. Le pregunté si estaba segura. ¿Por qué no estaría? Y no tuve respuesta que tuviera sentido en ese contexto. Le dije a mi madre. Hubo una pausa. ¿Me invitan a mí? Dije que sí. Otra pausa. ¿Llevo algo?
Le dije que no era necesario. Y aquí hay algo sobre mi madre que es verdad y que tardé en reconocer. Cuando se permite recibir algo, lo hace con cuidado. Llegó ese 24 con un flan que había hecho ella misma. Que nadie le pidió. Que probablemente tardó más en hacer que en comer. Y que quedó completamente terminado antes de las 10 de la noche porque doña Carmen le dijo que era el mejor flan que había tenido en lo que llevaba de diciembre, y mi madre brilló de una manera que reconocí de las fotos de la caja. La abuela Amparito, que escucha selectivamente, la escuchó hablar de su trabajo y le preguntó si no le gustaría trabajar con números para algo más interesante. Mi madre le dijo que en realidad los números siempre le habían parecido interesantes. Y la abuela Amparito asintió como si eso fuera obvio. Pues claro. Los números no mienten. Y mi madre se quedó callada un segundo. Y luego dijo, más para sí misma que para nadie. No. Pero a veces uno los usa para decir cosas que no son verdad. Y la abuela Amparito asintió de nuevo. Eso ya es problema de la persona, no de los números. Don Aurelio propuso un brindis a las 11. El pozole estaba terminado y servido. Las conversaciones se cruzaban en todas las direcciones. Por las familias que se construyen, dijo, levantando su vaso, que son las más sólidas porque nadie llega por obligación. Vi a mi madre levantar su copa. Y no supe, y no sé todavía, exactamente qué pensaba en ese momento. Pero levantó la copa. Y eso fue suficiente para ese diciembre. Aquí está lo que aprendí, que no está en ningún libro que me hayan dado. El amor no es una deuda. Pero tampoco es solo un sentimiento. Es una práctica. Se practica en las llamadas de medianoche sobre nada en particular. En las sillas de madera sacadas de un closet para tener una conversación que lleva 25 años esperando. En los domingos donde alguien te enseña cómo funciona una válvula no porque te lo deban sino porque eres la persona en el cuarto. En el flan que nadie pidió y que alguien hizo de todas formas porque quería dar algo y no sabía todavía cómo dar sin que fuera una transacción. Mi madre todavía lleva la cuenta de algunas cosas. No las mías. Pero todavía tiene su hoja de cálculo mental, y probablemente siempre la tendrá, porque algunas arquitecturas no se demuelen. Se aprende a vivir alrededor de ellas. Y yo aprendí a no construir mi casa adentro de la de ella. Sino al lado. A 12 minutos. Suficientemente cerca para las llamadas de medianoche. Suficientemente lejos para que el amor sea una elección y no una obligación. Emilio me preguntó una vez, en uno de sus turnos de 20 minutos de silencio que a veces termina en conversación, ¿qué habría hecho diferente? No en términos de la carpeta. En términos de toda la historia. Pensé en eso un momento real. Habría preguntado más. ¿Qué preguntas? Las que no sabía que podía hacer. ¿Por qué el amor tenía que tener precio? ¿Por qué sobrevivir tenía que costar algo? ¿Por qué me sentía siempre un paso atrás del permiso de existir? Pausa. ¿Y qué crees que te habrían dicho? Creo que nadie tenía la respuesta. Creo que mi mamá no sabía que el amor podía ser distinto. Y creo que habría aprendido antes si alguien me hubiera enseñado que podía preguntar. Emilio asintió. Por eso importan las historias. Y aquí estoy. Contando la mía, la carpeta todavía existe. El licenciado Guerrero la tiene en su archivo. Y a veces pienso en esas 34 páginas. No con el mismo peso de antes. Sino como uno piensa en una cicatriz. Presente. Sin dolor activo. Parte del mapa. Un mes después de la mudanza de mi madre, me mandó un mensaje un martes a la tarde. Sin contexto. Solo una imagen. La foto de mi primer día de escuela, la que encontré en la caja. Escaneada. Ligeramente borrosa por la calidad del teléfono. Y abajo, con su letra pequeña y precisa, una línea. Fue un buen día ese. Eso fue todo el mensaje. Nada más. Me quedé mirando esa foto un momento. Yo a los 6 años en un uniforme demasiado grande. Sonrisa demasiado grande. Mi madre detrás con esa expresión de la que nunca supe el nombre hasta que busqué en la caja.
Orgullo. Le respondí con una sola línea también. Sí lo fue. Y dejé el teléfono en la mesa. Y me permití sentir las dos cosas a la vez. El daño que existe y la posibilidad que también existe. Porque las dos son reales. Y porque en los años que me quedan, quiero vivir en la segunda sin borrar la primera. El amor no es una deuda. Pero tampoco es la ausencia de toda cuenta. Es elegir, día tras día, que la persona que tienes frente a ti vale el costo de aparecer. Sin hoja de cálculo. Sin balance pendiente. Solo la elección. Hecha otra vez mañana. Y el día después. Si alguien te ha hecho sentir que debes tu existencia, que el hecho de estar vivo tiene un precio, quiero que escuches esto. El amor no tiene balance pendiente. Nunca lo tuvo. Y las personas que te cobraron por existir te estaban mintiendo sobre lo que es el amor, no porque sean monstruos, sino porque a ellos también les mintieron. El ciclo se detiene cuando tú decides que se detiene. Esa es mi historia. Una carpeta de 34 páginas. Una caja de zapatos llena de fotos. Y 12 minutos de distancia que se siente como la libertad más honesta que he conocido. Suscríbete ahora mismo al canal. Aquí cada semana hay historias de personas que finalmente entienden que el amor no viene con balance pendiente. Que decidieron que el ciclo se detenía con ellas. Toca la campanita para no perderte la próxima. Se ponen más fuertes. Comparte este vídeo con alguien que todavía está auditinando para una familia que nunca va a darle el papel. Y si quieres apoyar este canal, envía una donación ahora mismo a través de Superchat. Cualquier cantidad me dice que estas historias importan. Leo cada mensaje personalmente. Escribe en los comentarios, ¿alguna vez te hicieron sentir que debías algo por existir? ¿Que el amor tenía precio? Escribe. Yo leo. Hasta la próxima. Y recuerda, el amor que se elige es el único que vale. Todo lo demás es contabilidad.